Hola a todos, soy Badebaggers y este es un vídeo para la comunidad de Bolsazón. Hoy vamos a hablar de cannabis, y aunque sé que es un sector que levanta pasiones encontradas, por razones políticas, religiosas o morales, aquí estamos para hablar de negocios. Nuestra aproximación será exclusivamente financiera y nos centraremos en una empresa dedicada a la provisión de materiales y equipo para el cultivo indoor de plantaciones de marihuana y cualquier otra cosa cultivable, por supuesto. La empresa en cuestión es Grow Generation Corp. No es la parte más conocida del sector y probablemente a muchos les sorprenda. Quizá por eso merezca la pena sumergirse un poco más y entender otra parte de la cadena de valor de este pujante y cada vez más lucrativo negocio. Si os gustan este tipo de contenidos, no dudéis en suscribiros al canal, dar me gusta al vídeo y dejar vuestra opinión o sugerencias en la sección de comentarios. Cada semana tendréis disponible un nuevo análisis. Esta presentación no constituye ningún consejo de inversión ni es una asesoría financiera. El propósito de la presentación y los comentarios asociados a la misma son meramente divulgativos. De esta opinión, o de las expresadas en otros vídeos, no se extrae ninguna recomendación de compra o venta de acciones ni productos financieros. Cada uno es responsable de sus decisiones de inversión. Ya es una tradición. Todos los vídeos vienen con algún tipo de contenido promocional de la propia empresa para que veáis un poco a qué se dedican. En este caso los vídeos son muy cortos y bastante sencillos, así que he puesto un par de ellos. Los vemos y después comentamos la compañía más en detalle. Y vamos con el segundo. Here at Grow Generation, we pride ourselves on selection, service, and solutions. We are currently the largest hydroponic equipment supplier in the country, with 21 organic garden centers nationwide. We carry and sell thousands of products, from organic nutrients, soils, advanced lighting technology, to state-of-the-art hydroponic equipment used by commercial and home growers. Whether you are an established grower in the community, or if you're just starting out in the industry, our dedicated professional growing staff will never fail to make sure you are taken care of and get you the proper supplies or equipment. We will work with every customer to ensure that they are receiving the best possible pricing. We will even price match any advertised discount prices. The Grow Generation commercial team is armed with industry-leading professional consultants. Our commercial account managers have several years of growing experience, having worked on a combined 2.7 million square feet of canopy space. The Grow Generation commercial account managers are here to advise you and your team and can help determine the best style of cultivating for your operation. Grow Generation, where the pros go to grow. Bueno, ya habéis visto, los vídeos son de lo más motivacionales. El primer vídeo es un vídeo más reciente, el segundo vídeo es un vídeo más antiguo. Como veis, se ajusta un poco a los tiempos y los ciclos de la inversión también y la euforia que hemos visto con este sector los últimos años. Es un sector poco racional, lo tengo que decir, no quiero ofender a nadie, pero es un sector poco racional a la hora de hacer inversiones porque parece que se abra un mundo nuevo y que todo se vaya a legalizar, y es un sector que está muy condicionado por este ámbito y por tanto, pues bueno, como siempre, esto al final no es más que un análisis, mucha prudencia con este tipo de sectores que funcionan con la noticia y que siempre, pues bueno, tienen unos riesgos quizá
por encima del promedio del mercado. De todas maneras, esta empresa que vamos a ver es una de las empresas dentro del ámbito cannabis de lo más solventes. Luego lo veremos, pero es una empresa bien gestionada y que, en mi opinión, si alguien quiere invertir en el sector, pues no está nada mal. Por eso la traemos aquí. Como siempre, ¿qué problema resuelve Grow Generation? Bueno, básicamente es un abordaje distinto para la inversión en cannabis. Normalmente cuando uno habla de cannabis, pues piensa pues, en los grandes cultivadores, en los distribuidores, empresas de genética. Hemos hablado en este canal de una empresa, Evogene, que tiene una sección, una filial dedicada a modificar genéticamente la planta del cannabis para que tenga mejores resultados, y de hecho, si alguien le quiere dar un vistazo, yo creo que es muy interesante, de las más interesantes que hemos comentado, también de las que menos interés ha generado, pues es un poco quizá contradictorio, está muy bien la compañía, al menos en mi opinión, claro. Y bueno, pues eso es un ámbito que también ha subido bastante en bolsa. Ahora mismo no está muy boyante. Pero no solemos pensar en las personas que hacen posible que todas estas empresas funcionen, es decir, las que proveen los bienes de equipo para que estos grandes cultivadores o cultivadores más pequeños pues tengan el producto y lo puedan comercializar y distribuir y etcétera, ¿no? Y os he sacado aquí una metáfora de los tiempos en los que la gente se lanzaba a buscar oro en California, el gran sueño de hacerse rico, ¿no? Encontrando oro, minando oro. Y al final, pues bueno, era aquello, la metáfora de ser el minero en busca de fortuna o el que vende picos, palas y tejanos, ¿no? Porque al final los jeans aparecen y se popularizan en este ámbito. De hecho, la marca jeans, si no recuerdo mal, y que alguien me corrija si me he equivocado con la anécdota, crece y prospera económicamente en ese ámbito de la California de finales del siglo XIX, de la búsqueda de el dorado, ¿no? O principios del siglo XIX, ahora no estoy muy al caso. Pero aquí podemos jugar con esa dualidad económica de yo en qué lado quiero estar. Yo quiero proveer de picos, palas y tejanos a los que quieren empezar un negocio altamente competitivo, como es el de vender marihuana con un montón de proveedores grandes, pequeños, donde uno mismo puede cultivar en su casa sus plantitas. O quiero ser el que provee a todo este sector gigantesco de los recursos necesarios para hacerlo. Pues bueno, Grow Generation se orienta en este segmento del mercado, del sector, ¿no? Se orienta en este sentido, dice, yo no quiero producir directamente el cannabis, yo aquí no puedo marcar la diferencia, yo quiero ser el que proveerá de las herramientas para el cultivo hidropónico de estas plantas, ¿no? Y después cada uno le dará el uso que le quiera dar al cannabis. Y en este sentido tenemos dos usos diferentes para un sector que, como ya he dicho, está relativamente en auge, frenado por el ámbito regulatorio. Canadá es mucho más laxo a nivel de regulación. Estados Unidos, hay muchos estados que lo han aceptado para uso medicinal, la inmensa mayoría, unos cuantos menos, 18 para ámbito recreativo. Y evidentemente pues hay una presión social, al menos en Estados Unidos, y así lo recogen las encuestas, para que se despenalice a nivel federal el cannabis y otras drogas también, pero en este caso concreto el cannabis. Por tanto, dentro de este marco, este caldo de cultivo favorable o posiblemente favorable también, teniendo en cuenta que los demócratas ahora están en el poder, aunque Biden todavía no ha hecho un gran movimiento en este sentido. Las noticias apuntan, pues bueno, hace unos meses salía una congresista republicana, la primera congresista republicana en mostrarse a favor y presentar una iniciativa legislativa en el Congreso de los Estados Unidos para que se apruebe una legislación favorable al cannabis, pero Biden de momento es un tema que pues tampoco ha tratado ampliamente, está pendiente obviamente del tema más importante ahora mismo, que es gestionar
la pandemia, o al menos eso es lo que dicen, ya no entro a valorar, pero evidentemente ha quedado en un tema secundario cuando quizá en la campaña pues estuvo más sobre la mesa. Aquí os traigo unos cuantos datos respecto al sector. Es un sector creciente, hay países que evidentemente ya lo han despenalizado, hay grandes empresas del sector trabajando en ello, tiene un potencial increíble a largo plazo. Ahora mismo pues hablamos de unos crecimientos espectaculares, de miles de millones de dólares en ventas. Vemos aquí también pues otro gráfico que nos muestra cómo el cannabis va a crecer a lo largo de los años. Evidentemente son estimaciones, pero se basan en crecimientos pasados, y el negocio pues es verdaderamente espectacular. Si os queréis entretener, pues miráis las gráficas en detalle. Os recomiendo también que vayáis a las fuentes de donde saco esta información. Evidentemente tienen un sesgo, pero es complicado encontrar información relativamente imparcial en este campo. Aquí podéis ver también la evolución de las ventas entre el año 2018 y 2020 para los distintos estados. Evidentemente, pues California, como ya podéis intuir, es la meca del cannabis, y las ventas son espectaculares. También hay que decir que es el estado más poblado de Estados Unidos, con lo cual es lógico que haya más ventas porque también hay más población. Es uno de los estados más ricos de Estados Unidos, por tanto también es probable que haya mayor consumo, y tampoco caigamos en simplificaciones, ¿no? Pero sin duda se puede apreciar pues una evolución positiva en todos los estados, quizá con la excepción de Nevada, pero también hay que ver que hay datos hasta septiembre solo. Pero bueno, a pesar de pues bueno, lo que dice el gráfico, a pesar de la pandemia, pues vemos como año tras año han continuado creciendo de manera estable las ventas en cannabis, y es espectacular, pues no cabe duda. Y aquí vemos otro gráfico, Statista. Yo me fío más de Statista, aunque las fuentes pues tampoco son las más imparciales. Vemos como el uso del cannabis medicinal abrió la puerta al cannabis recreativo. Creo que en el ámbito medicinal tiene un gran potencial, sobre todo si recordáis la polémica que hubo con el abuso de medicamentos opiáceos en algunos estados que habían creado pues esa pandemia. Se hablaba de pandemia de opiáceos o de medicamentos opiáceos que provocaban adicción a las personas que lo tomaban, que se recetaban con mucha ligereza, pues bueno, que tenían unos efectos mucho más tóxicos sobre el organismo que, por ejemplo, pues bueno, el consumo de la marihuana. Es un debate que está abierto, es un debate interesante, os invito a leer al respecto. No soy médico, no soy científico, no tengo una formación específica, pero os puedo decir que pues bueno, los problemas relacionados con el abuso de determinados medicamentos pues han causado graves problemas, sobre todo a la vieja clase media estadounidense, y quizá una forma de solucionar esto pues es habilitar el cannabis o algunos medicamentos derivados de los cannabinoides para mitigar este problema y garantizar que no volverán a suceder este tipo de cuestiones en el futuro. Bueno, aquí vemos el uso del cannabis en función de la edad. Pues, en Europa hay que decir que el dato es, no diré que me sorprende, pero que cada uno traiga sus conclusiones. Aquí vemos el uso medicinal de la marihuana. Dolores crónicos. Hay muchos pacientes con dolencias neuropáticas, es decir, son dolencias que no están producidas por lesiones vivas sino que al final son cosas producidas pues por un deterioro del sistema nervioso, de los nervios, lesiones producidas por un accidente, etcétera, que no pueden o por operaciones que no pueden tener la expectativa de que el dolor que sufren desaparecerá en algún momento. Por tanto, necesitan tomar siempre algún tipo de medicamento que les quite ese dolor, porque si no su vida se hace prácticamente insufrible, ¿no?
La aplicación que tiene para desórdenes mentales lo desconozco. Para cáncer, pues algo, pues cuando los cánceres están en estadios muy avanzados provocan graves dolores a las personas, y otros pues deben ser otro tipo de usos medicinales. Aquí yo quería hacer una reflexión inicial sobre cuál es la situación del mercado, recuperando también la idea de los buscadores de oro californianos, etcétera. Ahora mismo tenemos grandes players como Canopy o Tilray que tienen una cuota de mercado importante y que están haciendo grandes inversiones para cultivar de manera industrial o en masa cannabis, para darle una salida comercial potente. Ahora bien, es un sector que, como veréis, pues tiene muy pocas barreras de entrada y, por tanto, cualquiera puede cultivar cannabis en su casa. No hace falta que seas un gran terrateniente ni tengas grandes plantaciones para poder tener cannabis. Por tanto, si tú mismo te lo puedes montar, pues es posible que pequeñas empresas quieran también jugar un papel y proveer cannabis, pues digamos, de calidad o con su propia marca, con su propio sello, y ahí es un rol en el cual Grow Generation pues se siente muy cómodo, porque es capaz de proveer a estos pequeños players de todos los recursos que necesitan para obtener sus plantas y obtener sus cogollos. Aquí, bueno, os pongo esta frase tampoco no es que vaya a innovar. Cuando el sabio señala la luna, el necio mira al dedo, ¿no? Proveer de las herramientas para iniciarse en el cultivo es algo menos explotado y, por tanto, cuando menos personas están compitiendo por ese mercado, tienes una oportunidad para crecer y hacerte fuerte. Y, de hecho, es la estrategia que ha seguido Grow Generation los últimos años, que es crecer de manera bastante sana a nivel de balance. Luego cuestionaremos si es más o menos inteligente utilizar un poco, mucho la deuda, las ampliaciones de capital, etcétera. Pero el balance está bien, es sólido, así que eso hay que dejarlo claro también. Pues básicamente se dedican a vender de manera omnicanal, es decir, tanto en tiendas físicas distribuidas por todo Estados Unidos, tienen 62 tiendas, como a nivel telemático a través de su página web, de materiales y equipos para construir granjas hidropónicas. ¿Qué son granjas hidropónicas? Pues básicamente son granjas que no necesitan de un suelo para producir los bienes que se cultiven, las hortalizas, las frutas, en este caso las plantas de cannabis, de marihuana. Y, por supuesto, lo que venden no solo sirve para plantaciones de marihuana. Lo que pasa que el sector se ha visto expoliado por este ámbito, no por otra razón. Evidentemente tú puedes ir a una tienda de Grow Generation y utilizar los recursos y las herramientas que tienen a su disposición para cultivar cualquier otra cosa que tú quieras cultivar. Al final eso es una decisión particular y en ningún momento vas a tener ningún problema. De hecho, yo creo que si alguien se da una vuelta por la página web, os invito a hacerlo, pues veréis que hay un montón de cosas interesantes y evidente, pues por ejemplo, el fertilizante o la tierra abonada o las macetas, pues evidentemente te sirven para cultivar lo que quieras. Si quieres cultivar cannabis, cultivas cannabis. Si quieres cultivar una preciosa rosa blanca, pues la cultivas. Y ahí ya es decisión de cada uno. Tienen elementos de iluminación para el crecimiento de las plantas, tierra fértil, para los terrarios, abonos, productos estimulantes, bioestimulantes, la infraestructura e instalaciones completas, máquinas para recolección, y ofrecen también sistemas completos para que uno ya no se tenga que preocupar de nada más que de rellenarlos siguiendo las instrucciones. O sea, es algo espectacular, ¿no? Y en Estados Unidos, como también sabréis, pues es bastante habitual que la gente viva en casas unifamiliares, en pisos grandes, con espacios, salvo en las grandes ciudades, evidentemente, que también hay esta codicia del suelo, pero en los suburbios, ¿no? Pues todo esto es bastante fácil
para que una familia que quiera, pues bueno, tener su propio cultivo, pues lo tenga. No, no es algo que... Y aunque a nosotros, con nuestra mentalidad europea y con nuestra mentalidad quizá un poquito menos abierta para estas cuestiones, nos parezca extraño pensar que alguien se va a poner a cultivar, pues... en su casa este tipo de cosas, pues no lo es tanto. Allí es algo bastante más natural o más normal. Han seguido una estrategia bastante agresiva de crecimiento y están creciendo a nivel orgánico, sobre todo a nivel de ventas por tienda. Vemos que hay una disminución conforme pasa el tiempo. Evidentemente pues aparecen competidores, el mercado es el que es, el parón regulatorio ha frenado el boom, hay otros temas sobre la mesa. Bueno, pero el negocio en principio pues es clásico, ¿de acuerdo? Es venta minorista de productos dedicados al cultivo hidropónico. Para mí es os hago la metáfora o la simplificación de un Leroy Merlin de la marihuana. Tú vas allí y te compras lo que necesites para tener tu jardín de cannabis, ¿no? Tiene 62 tiendas, como os comentaba, 24 en California. Evidentemente es la zona más proclive a este tipo de negocio. La empresa ha sido fundada ya hace más de 10 años, pero han sido los últimos, 2019 y 2020, donde ha experimentado un crecimiento significativo. Los ingresos han crecido un 100% en los últimos años y los crecimientos que dan los analistas, porque ya como todo, pues nos hablan de un 20% en crecimiento de ventas para los próximos años. La forma en que la empresa ha crecido ha sido básicamente haciendo offerings. Han ofrecido acciones, han ampliado capital, 200 millones en el último año, perdón, en 2020, y un poquito más este año, lo cual, pues bueno, evidentemente les ha permitido multiplicar el número de tiendas que tenían y apalancar su crecimiento. Ocupar una posición dominante, que también al final es algo que tienes que hacer cuando tienes un negocio incipiente. No tienes suficientes competidores como para tener una competencia agresiva contra tus tiendas, y correr y ocupar el espacio es fundamental. Por tanto, han hecho lo que tenían que hacer, no me cabe ninguna duda, y me parece que el management ha estado bastante acertado. Además, han dejado un balance saneado, no han crecido por crecer, no es como una de esas empresas que se dedican a comprar restaurantes con deuda y apalancándose sin ningún tipo de control, aprovechando el crédito fácil, etcétera. No, todo lo contrario, han sido bastante inteligentes o como mínimo conservadores en este sentido. Y aquí, pues bueno, siempre cabe la duda de si un mix entre deuda y equity no habría sido mejor para sus accionistas. Lo que pasa que evidentemente pues eso habría drenado recursos financieros y posiblemente pues el negocio podría haber sufrido a medio plazo si las cosas se complicaban, ¿no? Pues al final es una decisión de cada uno. La agresividad también incorpora un potencial mayor, pero hay riesgos que de la otra manera no tenemos. Bueno, aquí podéis ver la evolución de los ingresos. El crecimiento entre 2019 y 2021 ha sido espectacular. Los analistas prevén pues un crecimiento anual del 20%. Veremos qué sucede. Veremos si, por ejemplo, deciden apalancarse financieramente y seguir creciendo. Veremos si hacen offerings. No lo creo, porque la acción ha sufrido bastante. Posiblemente porque es una acción dentro de un sector que ha estado muy caliente, dentro de otro concepto que son las growth, o otro segmento de acciones que son las growth y que también han estado muy calientes, y el mercado pues ahora está descontando esa penalización general que se les está haciendo, y además creo que las valoraciones son bastante elevadas, incluso para una empresa como esta que como veréis pues funciona bastante bien. Lo que os decía, el crecimiento ha sido básicamente inorgánico. El crecimiento en las tiendas que ya existían ha disminuido desde 2020 hasta 2021 bastante.
2/3 prácticamente. Y el crecimiento en las mismas tiendas que se prevé para los años próximos pues es bastante pequeño, un crecimiento orgánico mucho más pequeño que el que se había visto anteriormente. Aquí podéis ver, os he puesto el EBITDA y el BAI, el beneficio antes de impuestos. Pues las cifras son buenas, una empresa que va a crecer, que va a ir multiplicando sus beneficios operativos y que lo va a hacer bien. Ahora, la gran pregunta, y es lo que veremos después, es si la valoración es adecuada o no. Los márgenes EBITDA no me seducen especialmente. A mí personalmente no me gustan compañías con márgenes tan bajos. No me gustan porque en cuanto vienen mal dadas, los márgenes se vuelven negativos. Entonces empiezan a caer las ventas y los costes fijos destrozan a la compañía. Además es una compañía que tiene mucha superficie. Entonces son, muchas tiendas y al final eso pues acaba también es una empresa con muchos costes de personal. Vale que el mercado laboral estadounidense es mucho más flexible, vale que es un sector en auge, pero mucho cuidado con este tipo de negocios y mucho cuidado con estos márgenes que al final de momento son altos para lo que es el sector, pero que el sector retail de venta al por menor, pero cuidado. Bueno, aquí vemos lo que os comentaba de las ampliaciones de capital. Es una empresa que básicamente pues bueno ha ido financiándose buscando dinero de sus accionistas y no a través de los bancos o los bonos. Tiene deuda neta negativa, por tanto tiene una caja significativa. Ha bajado la caja, este es del año 2020. No me dejaba poner en el gráfico la deuda neta actual. Ahora mismo creo que tienen una caja neta de unos 50-60 millones de dólares. Retornos del capital muy pequeños. Poco atractivo para mí, insisto. Los ingresos que esperan para 2021 son unos 450 millones de dólares en ventas, 40 millones en EBITDA y 20 millones de ingresos netos. Para mí no es un negocio que tenga grandes barreras de entrada, con lo cual cualquiera puede empezar a vender los productos o productos parecidos a los que vende Grow Generation. Lo que hacen no es nada nuevo, es decir, ya se vendía equipo para granjas hidropónicas hace 10 años y se seguirá vendiendo en el día de mañana. El gran catalizador ha sido sin duda el auge del sector y sobre todo la facilidad que tienen pequeños productores y particulares para entrar en el negocio. Y por tanto, esa oportunidad que pueden ver esos buscadores de oro, pues es un excelente estímulo para una empresa como Grow Generation. La cotización ha caído un 80% desde máximos. ¿De acuerdo? Ahora capitalizan unos 800 millones de dólares para unas ventas de 450 millones y 40 millones en EBITDA, que no está nada mal. Imaginad cómo eran los múltiplos hace un año o hace 6 meses, hace un año, cuando estaba pues mucho más arriba. Pues bueno, lo que os digo, un buen negocio, un buen management que ha hecho un buen trabajo, pero con una valoración excesiva. Los buenos negocios, aunque sean buenos negocios, hay que dejarlos al margen si la valoración es tan abultada que no te permite tener un margen de seguridad. Porque a largo plazo sabes que lo van a hacer bien, pero tu dinero no te va a rendir lo que debería rendirte. Ahora mismo pues capitaliza 800 millones, bien financiada, buen balance, caja neta, 50 millones de dólares, buen crecimiento histórico, dependiente de la regulación. Eso al final te ata de pies y manos. Es como si uno tiene pues una compañía minera y depende de la aprobación del gobierno, como pasó con Berkeley. Al final puedes tener los mejores activos del mundo, puedes hacerlo excelente, pero si dependes de la regulación, aquí, amigo, has bagutoli.
como decimos en los catalanes, que vamos, que lo tienes pillado aquí. Entonces, depende de la regulación, depende de si se despenaliza a nivel federal, si es más o menos favorable la legislación, depende del tono que tengan los republicanos con este tema, depende de muchas cosas. Depende de la administración Biden, de lo que quieran hacer, de si consideran que eso es bueno para su mandato o no lo es. Bueno. Aquí algunos datos. El consumo del cannabis es legal en 37 estados para fines terapéuticos, ¿de acuerdo? O sea, no con uso recreativo, que es la mitad del mercado, a efectos prácticos. Y en 18 estados de esos 37 además está permitido con uso recreativo. No está nada mal para Estados Unidos. Lo que os comentaba, se han promovido algunos borradores, pero no han tenido mucho éxito. Algunas encuestas dicen que el 66% de la población está a favor de la despenalización de las drogas, así hablando en general. Por supuesto, el cannabis, pues me imagino que recogerá un apoyo bastante mayoritario con estos datos. Insisto, las encuestas son y la realidad pues a veces es distinta. Pero no me sorprendería, Estados Unidos es un país bastante abierto en este sentido, o con una tendencia a la liberalización de bastantes sectores en general. Creo que hay que tener presente que no es un negocio difícil de replicar. Si al final no tienes fosos defensivos, pues cuando algo da dinero terminarán apareciendo competidores. Recuerdo alguna anécdota del libro de Peter Lynch, Un paso por delante de Wall Street, donde se menciona precisamente esto, que a veces buenos negocios acaban llamando a la competencia y si no eres lo suficientemente diferente, te comen el pastel. Si eres el Apple de los cultivos hidropónicos o de las granjas hidropónicas, pues da igual que te venga el Samsung de los cultivos hidropónicos, porque tú tienes un mercado cautivo y ofreces algo especial que nadie quiere dejar de comprar. Pero yo tengo mis dudas de que se puedan convertir en el Apple de los cultivos hidropónicos. Aquí cada uno, pues bueno, puede hacer sus lecturas. El tema está en que en cuanto aparezcan estos competidores, los márgenes pues inevitablemente se estrecharán. Y ya no hablemos cuando venga algún tipo de sacudida económica, algún tipo de crisis o algún tipo de problema o algún error del management, porque entonces ya la empresa entra en pérdidas, necesitan deuda para financiarse, la cotización baja, no hay forma de conseguir financiación con accionistas y bueno, la historia la conocemos todos. Ahora mismo cotiza a 2 veces ventas, 20 veces EBITDA y 40 veces beneficios. Los márgenes son del 10% para EBITDA y de un 5% en el ámbito neto, aproximadamente. Evidentemente son un poquito más altos a medio plazo, según las proyecciones. Y si acertamos que va a crecer a un 20% y que va a mejorar los márgenes ligeramente, tendríamos un EBITDA aproximado de unos 100 millones de dólares y un beneficio neto de 70 millones de dólares en 2025. ¿De acuerdo? Si cogemos los múltiplos actuales, que no son para nada conservadores, tendríamos, sobre todo para una empresa que está ralentizando su crecimiento y que está topada por el ámbito regulatorio y viene de una caída importante, por tanto el mercado parece que la está penalizando. Pero si los tomamos con estos múltiplos, pues a 20 veces EBITDA, con ese EBITDA de 100 millones de dólares, pues estaríamos hablando de 2.000 millones de dólares, cotiza 800, no sería una revalorización espectacular. Y si la valoramos por PER, pues serían 40 veces PER, que serían unos 2.800 millones de dólares, que ya sería una revalorización bastante más interesante. No obstante, y quiero ser honesto, veo muy poco probable que se den estas valoraciones. O sea, una vez el sector vaya consolidándose, y me refiero a consolidarse por una de las dos razones. O sea, porque se apruebe legislación favorable, es decir, todo el mundo asuma que esto ya va para adelante y se acaba la euforia, o bien porque no haya ninguna modificación, no se apruebe nada nuevo, no se avance en la regulación del sector, las empresas que lo vean atractivo entren en el negocio, se estrechen márgenes y bueno, en fin, al final todo eso diluirá mucho las expectativas de crecimiento y evidentemente el sector tenderá a estabilizarse. Por tanto, difícilmente brillarán actores concretos, como sería el caso de la empresa que valoramos. Me parece interesante si creemos
y confiamos en el sector, es decir, creemos que va a haber, somos optimistas, creemos que va a haber una legislación favorable, que no solo va a ser Estados Unidos, sino que va a ser el mundo entero, que las condiciones de financiación van a ser buenas, que la empresa va a poder seguir creciendo. Bueno, pues entonces creo que esta empresa sería muy interesante y la incorporaríamos dentro de un mix de compañías dedicadas al sector cannabis en Estados Unidos y el mundo. Yo creo que eso sería lo más astuto. Entonces coges y ponderas, quizá ponderas positivamente esta compañía, pero bueno, tienes otras, pues tienes a Tilray, Canopy, Evogene, Sundial, Hiti, etcétera. Y sería prudente también asignarle un peso ajustado a los riesgos que tiene, como siempre. Aunque la empresa esté bien, creo que es un sector que, bueno, que es bastante volátil y poco previsible. Y esto es todo. Cada uno es libre de tomar su decisión. Yo os he expuesto cómo funciona y creo que, bueno, a partir de aquí todos somos libres. No me parece un mal sector, es un sector que yo he mirado bastante durante los últimos meses y diría años. No he entrado nunca. Me llama la atención esta compañía, me llama la atención Sundial, Hiti, Evogene, Tilray, Canopy, no me convencen mucho. Creo que su sector concretamente es más competitivo y al final, pues bueno, hay que estar atento porque no sabemos cómo evolucionará el tema legislativo, pero evidentemente si hay una aprobación legal, si se liberaliza el uso recreativo, pues las valoraciones van a ser mucho más altas. Y esto era todo. Muchas gracias y, como siempre, no os abstengáis de opinar, de dejar vuestra sensibilidad al respecto. ¿Creéis que es una buena compañía? ¿Creéis que tiene futuro? ¿Creéis que el cannabis se aprobará definitivamente en Estados Unidos, en todos los estados? ¿Se despenalizará a nivel federal? Etcétera. Estamos encantados de escucharos. Hasta pronto. Nos respaldan 20 años de experiencia operando instrumentos financieros. Te invitamos a acceder a toda la información en bolsazon.com y reservar tu plaza o hacer consultas en clientes@bolsazon.com.